Sé que esto, hasta lógicamente, es una locura, o al menos tendría que calificar así, pero ¿cuál es la opción? Go quietly into the night, como decían en el Día de la Independencia. Sé que hice poco para que mi vida signifique algo, pero a la vez también creo que al menos puedo tratar de hacer algo para que mi muerte signifique una diferencia. Una diferencia tanto para mí, porque creo que al menos en una primera instancia voy a ser tildado y hasta tal vez recordado como un loco de mierda, cosa que es prácticamente inevitable, pero para mí eso no es importante, sino que lo importante es lo que pase después, lo que quiero lograr con una muerte de este tipo. El Guasón en Suicide Squad, la película ya de hace unos años que tiene un título que viene a colación acá, pero en una de las escenas borradas, Jared Leto con este personaje dice algo así como que hay gente que no sabe cuándo morirse. Y es verdad, sinceramente, de una forma u otra yo estaba de más en la tierra. En un momento pensé ir a la playa y nadar mar adentro hasta que pudiera. Hasta estaba pensando en hacerme unas manoplas de madera para poder nadar un poco más antes que se me cansaran los brazos. Y pensaba ponerme algo en los pies para que no flotaran, para no tener que dar patadas. En realidad hice natación por años en Neptuno y siempre odié tener que dar patadas porque como que se me acalambraba la planta de los pies. Y por eso siempre me ponía un flotador para eso. Ah, que en una de esas es algo de vago, pero bueno. Pero ¿qué logro con hacer algo como eso? Y de hacerlo, ¿qué le digo a mi familia? Es mejor decirles que me voy a matar y voy a hacer el esfuerzo para que no tengan que lidiar con mi cadáver, o es mejor no decirles nada y simplemente desaparecer. En ese caso, sinceramente, no sé cuál de las dos opciones es peor específicamente para mi familia. Por lo que creo que, a diferencia de esto, mi intención es tener una causa con el hacer esto. Los de los fondos de incentivo cultural jodieron a mucha gente, apañados por Sergio Mautone, el director de cultura, que es el máximo responsable de esto en muchos aspectos, pero también están la ministra, que por lo menos hizo la vista gorda a todas estas situaciones, ya que estaba enterada de esto, y por supuesto la doctora Romero, encargada legal de la Dirección Nacional de Cultura, que es la que apañó y ayudó a tapar legalmente todas estas cosas, por lo menos hasta el día de hoy. No sé qué esperar de esto, sobre todo ahora que todas estas personas responsables ni siquiera están en sus puestos de poder y en los puestos que tendrían que haber sido sacados en medio de todos estos abusos. Digo, para ir más lejos, estas mismas personas han hecho cosas mucho peores y no pasó nada. Sin ir más lejos, en el 2009, la ministra Muñoz, en ese momento ministra de Salud, si no me equivoco, mató a un motociclista. Lo peor siendo, y lamento esto por los familiares, pero no solamente mató a un motociclista, sino que también le echaron la culpa al motociclista.
de que ella lo mató. Y como si fuera poco, casi como un remate, una vez internado por este accidente en un hospital público, se contagió de meningitis, seguramente sin querer, cosa que es mortal en más de la mitad de los casos, pero tampoco se culpó a la ministra de Salud de ese momento, que era la persona que lo había atropellado por este contagio sin querer en un hospital público, o sea, uno de sus hospitales, porque asumo que también el hecho de contagiarse de meningitis seguramente fue culpa de él. Como sea, la causa oficial de la muerte de esta persona que atropelló la ministra Muñoz fue un tumor de estómago, con lo que casi podría decirse que en una de esas la ministra administró eutanasia, en ese caso, matando a una persona justo antes de que lo haga un tumor. Pero creo que hasta de haberlo matado así, también iba presa, porque la eutanasia se castiga como un homicidio. Como sea, en todo esto se confió en la justicia. O lo que es peor aún, creo que todos confiamos en los reportes de prensa que se hicieron al respecto. Y por eso hice esto, ya que esta situación puede exponer lo que no pude hacer que se diera a conocer en la prensa, con todos los intentos que les conté por acá, y les pruebo en muchas maneras con toda la información que proveo, porque créanme que hice el esfuerzo, pero todo fue de ignorado a que me tomaron el pelo. La mayoría, ambas cosas. Y la verdad que ni siquiera me explico por qué es que pasó esto. Sinceramente no sé. Tal vez la explicación es la misma que le dieron a los familiares del tipo que mató a la ministra Muñoz, que capaz que por no hacer algo como lo mío, no consiguieron justicia, o en una de esas capaz que aceptaron plata para quedarse callados. Cosa que espero que haya pasado, porque si ni siquiera le dieron plata para que se queden callados, le mataron a un familiar completamente en vano y de una forma más que injusta. Imagínate si le hubiera pasado a vos, que te maten a un familiar, digan que es culpa de él, vaya a un hospital que es responsabilidad de la persona que lo atropelló, ahí se contagie de una enfermedad mortal que no tenía y se muera por otra cosa, y todos nos comamos el hecho de que no se murió ni por la enfermedad mortal que se contagió adentro del ministerio de la persona que lo atropelló, ni tampoco se murió por el hecho de que lo atropellaron, sino por un cáncer de estómago. ¿Qué dirías si le pasa a un familiar tuyo, a tu hijo, a tu hermano? Con lo que espero que entiendan que este fue el único camino que me quedó, y que en cierta medida creo que es hasta la forma que está disponiendo Dios en que haga las cosas. Bueno, capaz que muchos dicen, Dios, este tipo cristiano, entonces, ya que me lo dijeron muchísimas veces en mi vida. Y la respuesta a eso sinceramente es, no sé. Capaz que soy, como dicen muchos, cristiano a mi manera. De más está decir que no me quiero morir. Y estoy cagado hasta las patas de hacerlo. Pero aún así pienso en el después, en las cosas buenas que pueden pasar con esto que en un primer momento, sin lugar a dudas, será tildado como mal. Yéndonos a extremos, por ejemplo, el Holocausto fue algo terrible, pero sin eso los judíos ahora no tendrían un Estado de Israel, con lo que capaz que
que muchos capaz que se preguntan, entonces, ¿el holocausto fue bueno o malo? Porque fue malo, pero le terminó dando el Estado de Israel. Con lo que mi respuesta es, obviamente, fue algo terrible el holocausto, no malo, sino terrible. Pero lo cierto es que fue aprovechado de la mejor manera una vez que pasó, una vez que esto malo se dio y transformaron algo malo en algo bueno. Y básicamente es lo mismo que yo espero que pase con lo mío. Sé que en estos momentos mi vida no vale nada. Es más, si vendiera todo lo que tengo, absolutamente todo, no creo que llegue a juntar $1000. Eso es lo que valgo, vivo. Ya que esta situación me ha traído deudas mucho mayores a esa cifra. Pero a la vez, capaz que esto no solamente ayuda a alguien, sino que espero que ayude a muchos. Y por eso es que lo hago. Les confieso que es raro hablar así, decir que sabes que la cosa se está por acabar, pero a la vez también me da un sentimiento de alivio, saber que se va a acabar, que planeé la cosa para dar la menor cantidad de problemas a mi familia, más allá de que voy a darle problemas obviamente, pero a la vez hice todo lo posible para no pasar, que esos problemas no pasaran o que pasaran de la mejor manera posible o menor manera posible. Por ejemplo, no me imagino el morirme de una enfermedad, el esperar a que se me apague la vida, posiblemente sufriendo, como por ejemplo le pasa a muchas personas que tienen cáncer. Ni tampoco podría ser alguien que se dejara matar. Sí daría mi vida. Me arrodillaría para que me den un balazo en la cabeza si eso le puede perdonar la vida a otra persona, principalmente, por ejemplo, a mi familia, pero no podría dejarme matar como esos que le hacen cavar su propia tumba para que después se tiren en el pozo y ahí le peguen un balazo, porque al menos mientras estoy haciendo el agujero trataría de morderle la mano al que tiene la pistola o algo así para decir que por lo menos me morí peleando. Y creo que esto es eso. Me voy a morir, sea como sea, pero al menos puedo dar una última pelea antes de hacerlo. No hacerlo como los miles y miles que se matan en un rincón, en un suicidio del que no se entera nadie, o que en una de esas se tiran de un 10º piso y le caen arriba a alguien que nada tenía que ver con este asunto. Como mínimo, si me voy a tirar a un 10º piso, capaz que lo haría calculando que fuera cayendo más arriba de alguien que se lo merezca. Pero ni aún así lo haría, porque como dije muchas veces, aún la peor persona del mundo tiene familiares. No sé si esto califica como sabiduría, pero aprendí que las cosas se ganan con esfuerzo. No basta con ser y saber, sino que es necesario hacer. Y por eso es que estoy grabando estas cosas, como también haciendo algo para que sean interesantes escucharlas, porque aprendí que una cosa sin la otra no sirve para nada. Por 9 años tuve un programa de televisión sobre cine, y antes de radio y antes todavía en YouTube, y nunca logré llegar al reconocimiento, ir a donde quería ir. Y creo que hay muchos factores para eso. Por ejemplo, el ser gordo y feo y pobre, definitivamente son 3 de esos problemas, además de que no tengo gran sentido del humor y siempre me río en el momento inoportuno, cosa que definitivamente no ayuda a la causa. Pero de todas las cosas que me pueden decir que hice mal, nadie me puede achacar
ni siquiera yo mismo, de que en este y todos los casos, como mínimo, no hice el esfuerzo para que las cosas pasaran. Como dijo Edison o Einstein, no me acuerdo exactamente, pero creo que Edison dijo que el genio es 1% de inspiración y 99% de sudor. Y créame que la sudé, que hasta tengo que decir que me arrepiento de muchas cosas que no hice en mi vida. Puede que me arrepienta de esto, si en algún momento alguien sale lastimado, más que yo, pero además de mí, quiero decir. Pero la cosa es que no me arrepiento tanto de las cosas que hice o de las cosas que planeo hacer, sino que me arrepiento de muchas veces de las cosas que no hice o de las cosas que ni siquiera traté. He tenido mucho más sexo del que merecería tener alguien como yo, mucho más, se los aseguro. He estado hasta con estrellas porno, 3 tipas en la cama, 2 minas y yo, muchas veces. Solo con 3 tipas una sola, pero tríos a montones, siempre con mujeres. Siendo tan así que una vez salió la película ya hace muchos años que se llama ¿Cuál es tu número?, que se trataba del número de personas con el que te acostaste. Y cuando yo hice la crítica de esa película, había hecho una broma en la intro poniendo el número de tipas con el que yo me había acostado, o sea, cuál era mi número. En ese momento era 53, pero sé que faltaban un montón. Ese simplemente era el número de tipas que me acordaba. Y unos años después, y más o menos, no sé, unos años después traté de hacerlo de nuevo y me salió el mismo número de tipas, pero la cosa es que yo había tenido una relación de muchos años entre medio. Siempre traté de ser lo más fiel posible en las relaciones, pero la cosa es que por más que me había acostado con muchas mujeres más, ese número no había subido lo suficiente, pero simplemente porque, como me pasa con todo, simplemente no me acordaba de las tipas, tan así que me terminé haciendo una lista escrita de las tipas con las que me acordaba que me había acostado, y en la mayoría de los casos ni siquiera tiene nombre, tiene una descripción de la situación. Y 2 por 3 me termino acordando de alguna más y la sumo a la lista. Pero el punto es que no me arrepiento de todas esas cosas que hice sexualmente, pero sí me arrepiento de todas las oportunidades que desaproveché para acostarme con una tipa. Todas las veces que tendría que haberlo dicho y no lo hice, cosa de la que me acuerdo 2 por 3 y me pongo a pensar y me digo a mí mismo, ¿por qué fui tan bobo? Porque fácil hay unas 15, 20 tipas con las que me acosté y no me acuerdo del todo, pero todas las con las que estuve a punto y simplemente no hice el último esfuerzo para hacerlo, de esas me acuerdo, no sé si todos los días, pero por lo menos todas las semanas. Casi que al estilo de lo que me pasó una vez que tuve que tener un aborto con una pareja, y ya sé lo que van a decir, el cristiano tiene un aborto, pero sí. En realidad, para los que no lo sabían, las instrucciones para tener un aborto hasta están en la Biblia, en números. Búsquenlo por ahí, que no solamente no está condenado en la Biblia, sino que tienen las instrucciones para hacerlo, en el caso de que tu mujer te sea infiel, por lo menos, en la Biblia. Pero lo cierto es que no solamente lo tuve, sino que no lo tuve porque sabía que en ese momento no estaba listo para tener un hijo, y hasta el día de hoy no me arrepiento en lo más mínimo de haberlo hecho. Entre otras cosas porque si no lo hubiera hecho en este momento tendría un hijo, o peor aún, una hija, como con 20 años, que yo tendría a sus novios, cosa que no sé cómo estaría lidiando con eso.
ya que entre otras cosas, capaz que ella se tendría que estar lidiando el día de hoy con sus problemas propios de embarazos no deseados. Pero volviendo a las preguntas, ahora ustedes capaz que dirán, lo que yo hice, o al menos lo que traté de hacer en estos momentos, me hace mejor el hecho de hacer este sacrificio para que se dé a conocer la situación y en una de esas se arregle. ¿Me hace una mejor persona? No voy a tratarme a mí mismo de mártir, pero el haber hecho esto me hace mejor. Sinceramente creo que la respuesta es no. ¿Me hace peor? La verdad que no sé. Pero en una de esas la respuesta es sí. Con lo que, ¿por qué siquiera quiero hacerlo? Y a la única conclusión que puedo llegar es que simplemente no me dejaron más que perder, al punto de que sinceramente valgo más muerto que vivo, tanto por todas las deudas en las que me metió esta situación, como por también, o sobre todo, la carga en la que me he convertido para mi familia. Sé que hay muchos que dirán que hay gente que está en peores situaciones, que mientras vida hay esperanza y todo eso, pero créanme que hice hasta lo imposible para tratar de mejorar mi situación y en una de esas tengo que decir que hasta Dios me falló, o como mínimo no me dejó hacer justicia por mano propia como único camino, siendo la única forma en la que se puede empezar a hacer justicia. O hasta se puede cambiar un poco la situación del país. Estoy grabando esto el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y en esta primera semana de gobierno han habido cambios en cuanto a la seguridad. Se han salido a la calle con la policía y sinceramente creo que se han hecho algunos abusos. Pero si bien no estoy de acuerdo con esos abusos, creo que eventualmente hay que llegar a un punto medio entre lo que había antes y estos abusos que ahora se están haciendo. Y ese punto medio se iba a llegar en el caso de que estuvieras en abusos o en el caso de que empezaras desde ese punto medio y el otro del que no se podía salir es donde estábamos. O sea, estábamos acá, ahora hay abusos y este es el punto medio. Si vos empezabas con los abusos, el punto medio al que había que llegar estaba acá. Pero si empezabas desde el punto medio, al final ibas a terminar mucho más abajo de lo que tenías que estar en cuanto a seguridad. Y por eso creo que hasta por ese motivo no es tan criticable todos estos abusos que se están haciendo, aun si no estoy por supuesto de acuerdo con ellos. Pero creo que estos shocks a la sociedad, o espero que sea un shock, o esta acción desesperada, por llamarlo de alguna forma, no solamente puede hacer tomar conciencia de esta situación, sino también esperar que se solucionen sin que tener que llegar a estos puntos tan altos para buscar una respuesta. Aparte, sinceramente, pienso que el quedarme vivo generaría más problemas para toda la gente que me quiere y me rodea. El único motivo por el que me quedaría vivo es para seguir luchando por esta justicia que no se da y que se dé a conocer esta situación, pero después de todos los intentos que tuve sin resultados, creo que no puedo hacer nada que sea tan efectivo como esto, aún si la situación no se da a conocer de la mejor forma ni por los mejores motivos. Pero sinceramente es lo único que me quedó por hacer. Obviamente, se va a decir que esto es una locura, que lo que hice no tiene sentido,
Pero también hay que acordarse que 11 tipos armados, supuestamente solamente con trinchetas, cambiaron el mundo en un 11 de septiembre. Y si bien hay mucho malo que salió de eso, obviamente, sobre todo la gente que estaba dentro de los edificios, también salió mucho bueno, porque, como decía con el Holocausto, creo que muchas veces hay que aprovechar estas malas situaciones para algo bueno, y sinceramente creo que si bien esto puede ser tomado como una mala situación y una locura en un primer momento, creo que también puede tener un resultado positivo, al menos a largo plazo. Sobre todo algo relacionado a que el gobierno tiene que tenerle más miedo a sus ciudadanos que los ciudadanos al gobierno, que es medio lo que está pasando al día de hoy con esto de los abusos, ya que hasta si sos uno de los que está apoyando a todos estos cambios en la policía, en las redes sociales, solamente falta que te paren a vos en la calle y te hagan una de estas racias para que cambies de opinión. Porque sinceramente creo que en todos los sentidos, o sea, cuando se abusa de la gente, a nadie le importa hasta que le toca a uno. Y de una forma u otra la prensa ignora a muchísima gente que tiene denuncias legítimas simplemente porque esa denuncia no es lo suficientemente sensacionalista o no les conviene darla a conocer. Y lo más importante de todo, creo que es tiempo de que nos empecemos a dar cuenta que los problemas no son tanto lo que hacen las personas, sino la forma en que están creadas las leyes. Porque en muchos casos están pensadas para que beneficien a la propia gente que hace estas leyes y sus amigos y no sean responsabilizados por lo que hacen, y por eso es que se dan estos abusos a altos niveles. Es verdad que si estás en la calle y alguien te roba, vas a sentirte víctima de una situación, pero el que hace eso no está a cargo del país y no puede hacer nada al respecto. Y capaz que nos podemos quejar que entran por una puerta y salen por la otra, pues los fiscales no pueden hacer nada o el juez le da una pena mucho más chica, pero eso también es culpa de lo que hacen las leyes. Y si cometen errores o no les importa esas leyes que ni siquiera los afecta a ellos en forma personal, imagínense de la forma que están pensadas las leyes, que es lo que les conté en otros videos, cuando eventualmente los puede proteger a ellos mismos, creando estas reglas, pero en casi todos los casos no poniendo un contrapunto para castigar a los responsables de estos grandes niveles en el caso de que estas leyes casi teóricas no se terminen cumpliendo. Creo que esto puede ser el comienzo de algo muy bueno, pero también puede transgiversarse la idea y ser usado para cosas malas. Cosa que al final del día, al menos ahora y sobre todo al momento de hacerlo, simplemente no sé. Pero de lo que sí estoy seguro es que al menos alguien tiene que empezar a hacer algo para que esto cambie. Las reuniones son ignoradas, las marchas también, en este caso hasta las auditorías y todos los controles por los que pasaron no han tenido ningún tipo de consecuencias, porque primero no se sabe que existieron, y por más que estas personas en algunos casos sean alejadas de los puestos en los que estaban, de todas maneras no son responsabilizados por las cagadas que se mandan, aún se los tapa con que renuncian o se los cambia de una oficina u otra y no importa. Digo, hasta en este caso de que hasta los echan
de una oficina en donde no pagan, hay denuncias de la JUTEP, de ministerios, de la justicia, se pidieron controles a la Contaduría General de la Nación, a la Auditoría Interna de la Nación, y todo lo que vos quieras, pero las leyes están hechas por y para defender a los políticos, o como en este caso, los puestos de confianza en los que son puestas estas personas por políticos que en teoría confían en ellos y capaz que para no admitir que confiaron en la persona incorrecta, terminan ignorando o lo que es peor, tapando todas estas situaciones para que no se haga justicia. Y como sé que esto es muy general y no se da solamente en mi caso, sino que se dan muchísimos otros, es que sé que soy el primero que capaz que hace una cosa como esta, pero en una de esas capaz que también no soy el único. Reitero, en este momento capaz que soy el primero, pero hago esto para tratar de dejar un mundo mejor o un mejor Uruguay al resto de los uruguayos. Y no sé si para bien o para mal me terminaré, no me terminaré yo, sino que esta situación puede llegar a ser digna de imitarse. ¿Cuáles son mis opciones? Creo que lo único que está sobre el hacer esto es el hacer una huelga de hambre, pero digamos que a mí con esta panza me llevaría mucho morirme y al menos en Uruguay nunca había nadie que se muriera por hacer una huelga de hambre, y en los contados casos que conozco que se llevaron adelante huelgas de hambre, no se han dado cambios a raíz de eso. La gente es corruptible y de la misma forma que los políticos roban millones, un voto puede costar tan poco como un choripán o hasta simplemente una promesa dada por un tipo que es un político, pero aún así, con estas promesas de políticos, la gente es comprada. Aún si los políticos creo que son a los únicos que le creen menos que los abogados. y creo que esto es lo peor de todo, porque a mí me robaron hasta la esperanza, porque eso también corrompe. La idea que todo puede cambiar. Una vez que supe que ni Dios iba a venir a hacer un milagro, me tuve que enfrentar a morir solo como 99.9 de los suicidas, o que mi muerte signifique todo lo que mi vida no pudo producir. Y ojalá que mi intención no se corrompa, siendo capaz que lo único que voy a pedir, y que si se imita, que sea para bien. Si se tienen las mismas buenas intenciones que tengo yo, se haga, sino que hasta sea tildado como lo peor del mundo. Sé que yo no haría esto si tuviera un hijo, y dudé en hacerlo teniendo familia, pero como dije más de una vez, al día de hoy soy una carga más que otra cosa para ellos, así que por malo que parezca, teniendo a mi padre como la única persona por la que daría mi vida el día de hoy, capaz que en un mundo ideal hubiera deseado que mi padre estuviera muerto antes de hacer esto, más que nada porque tengo miedo lo que le pueda llegar a hacer el saber que lo hice.
esté siendo mi mayor miedo y a la vez también lo que tilda más a esto de sacrificio personal. Porque para ser sincero, si él no estuviera vivo, hubiera hecho esto mucho antes. Con lo que, gracias, papá, por todo, entre otras cosas, por haberme alargado la vida en más de una forma. Y creo que eso es con lo que cuentan los poderosos, con que los chicos no vamos a hacer esto. Más que nada porque principalmente hay pocos que tengan la bola para hacerlo. Siendo más que curioso lo que se da con el suicidio, o mejor dicho, lo esperable, que es que en algunas situaciones alguien se suicide y si lo hace o no, es un cobarde. ¿Qué quiero decir con esto? Si un tipo mata a la mujer y a los hijos y se suicida, lo hace porque es un cobarde. Pero si los mata y no se suicida, también es un cobarde. Si un muchacho de estos que hacen matanzas en las escuelas de Estados Unidos mata a 20 y se suicida, es un cobarde. Pero si mata a 20 y no se suicida, creo que es aún un mayor cobarde, porque no le dieron las bolas para suicidarse. Siendo tan así, que capaz que hasta por ese motivo es raro el agarrar a uno de estos vivos. Aunque acá es al revés, por supuesto, y mi intención no es ni matar ni siquiera lastimar a nadie. Si pasa, créanme que es absolutamente sin querer. Y capaz que si todavía me queda crédito con Dios, es la única cosa que le voy a pedir en ese último momento, que no se lastime nadie, ni que joda más que a los responsables de los que hice con esto y que lo jodan como tienen que joderlo con la justicia. Que sea justicia en realidad, no que lo jodan. Y no sé, que si alguien es que lo termino jodiendo porque simplemente estaba trabajando ahí, que capaz que puedo usarlo de excusa para pedir una licencia. Porque sinceramente esto que hago realmente lo tomo como lo contrario a cobardía. Y creo que el mejor ejemplo de eso es esta foto. Porque, bien o mal, todos le tenemos miedo a morir. Pero creo que aún le tenemos más miedo a sufrir. Y por eso también es que toda mi vida dije que creo que la cadena perpetua es 1000 veces peor que la muerte, aun si paradójicamente cosas como la película La noche de 12 años me hizo dudar de esto con el famoso mientras hay vida y esperanza, que no sé si es así, y en una de ellas ellos sobrevivieron porque no había esperanza, o al menos los primeros años no creo que la tuvieran. Ya después era más de lo mismo y medio que la costa se empezaba a divisar, pero no sé si hubiera pasado si el día 1 perdón que estornudo, pero quiero hacer esto sin cortes. Coronavirus. Sinceramente no sé qué hubiera pasado si con Mujica y el resto, el día 1, donde los agarran, les decían que tenían que esperar 12 años para salir. Yo creo que eso, si lo hubiera, yo por lo menos, sé que no lo hubiera aguantado y hubiera preferido morir como mártir a pasar por esa experiencia y en una de ellas capaz que terminar siendo más heroico. Y lo mismo se me da con la eutanasia. Creo que tendría que ser legal, hasta en los casos donde lo que se pierda es la dignidad de vivir. Que es una cosa, por ejemplo, que
que vi en primera persona con Daniel Lucas, el ex presentador de cine de Canal 12 que murió solo, apagándose y como consecuencia de un ACV que lo terminó matando a poco, en más de 10 años, en un último momento donde todo el mundo se olvidó de él, quedó en una casa de salud olvidado y por un año entero yo fui la única persona que lo visitó. Y si bien, por supuesto, aún viviendo así uno no quiere que se muera la gente, creo que de una forma u otra fue un alivio para mí que eso pasara porque sinceramente creo que está mejor muerto que vivo, más que nada por la situación en la que estaba, era cruel para con él y para lo que él era. De la misma forma que si alguien se está muriendo de cáncer y quiere vivir hasta el último momento que pueda exprimir la vida, puede que como familiar capaz que uno quiere que no se muera, pero no sé si yo me enfermara de algo terminal y sé que voy a morir sí o sí, y encima en las peores condiciones, no creo que lo mejor para mi familia es que me vieran morir lentamente, sino a cambio de eso morirme cuando todavía estoy bien, a tener que obligar a lo que me rodean a verme morirme a poco y encima sufriendo. Y creo que por eso, capaz que habría que tener cuidado a criticarme a mí por lo que hice, o al menos traté de hacer, porque pueden estar criticando a muchas personas que pensaron hacer esto o que piensan hacerlo. Y si esto tiene repercusión, si logra sus cometidos, que no es que me imiten en hacer esto, sino que vean tanto la sinceridad con la que lo hago, como también la desesperación que sentía y me llevó a hacerlo. Creo que eso merece un mínimo de respeto. Y esto no lo digo por mí, sino por la potencia que pueda tener el mensaje, porque va a dejar en evidencia el poder que tiene el hacer cosas como estas. ¿Quién puede estar en contra de esto? Pienso que solamente las personas que tienen poder y no quieran perderlo. O sea, en este caso, los políticos que inventan leyes para que no le jodan sus jodas. Y en el caso de que esto se transforme en algo contra mí o contra mi mensaje, ¿quién lo va a promover? ¿Para bien o para mal? Los periodistas, los que ignoraron este mensaje cuando era algo pacífico, que como mayor consecuencia tenía que fuera un caso que terminara en las cortes. Por supuesto que los periodistas y comentaristas van a repudiar esto y se lo van a vender a ustedes como algo malo. Pero ¿cuál es la opción? ¿No hablar de esto? Me van a decir que alguien prende fuego en una oficina pública, o en mi caso que es en algo completamente controlado, con la meta de no lastimar a nadie y menos matar a nadie. Pero ¿qué van a hacer? ¿No darlo a conocer? ¿Ignorarlo? Diría que si se convirtiera en una epidemia sería irresponsable no darlo a conocer en el informativo. Pero con los sensacionalistas de la cosa lo van a tener que hacer porque la meta de los periodistas es vender. Y algo como esto vendería, porque si esto se vuelve esa epidemia, si pasa 2 o 3 veces a la semana,
¿Quién no prendería el informativo para ver qué es lo que pasó hoy? ¿Quién no hablaría de esto? ¿Quién no tendría miedo de ir a trabajar a una oficina pública? Y creo que esa es la única chance de un cambio verdadero para que se hagan las cosas mejor. Me acuerdo que en los 90 Pablo Escobar hacía explotar autos todos los días en Colombia, que es algo terrible. Me acuerdo que no solamente los hacía explotar matando gente, sino que planeaba para que cuando pasara todo y la gente fuera a ayudar a los heridos, explotara otro auto para lastimar a los que vinieran a ayudar a estas víctimas y matar así aún más gente. Y el darlo a conocer, creo que cumplía más con el cometido de Pablo Escobar que la explosión en sí. Porque, como dicen por ahí, si cae un árbol en el bosque y nadie lo escucha, realmente hace ruido. Y esto es lo mismo. Hay un caso de unas personas que se mataban en la tele hace unos cuantos años. Y el héroe de esa historia, después de que varios se mataron en vivo en la televisión, fue un periodista que apagó la cámara y le dijo a la persona que se estaba por suicidar que si lo iba a hacer, como mínimo, no iba a salir en las noticias, porque estaba apagando la cámara. Lo que era bueno en ese tiempo en donde había una cámara por cada 100.000 personas, pero ahora todo el mundo no solamente tiene cámara en su celular, sino que tiene una plataforma para mostrar esos videos que tanto YouTube, Facebook o lo que sea, con lo que hasta sería estúpido hacer lo que hizo ese periodista. Y por eso creo que esto solamente puede tener buenas consecuencias y como pasó en Colombia, se vaya a eliminar a Pablo Escobar. O sea, como en este caso, se ataquen los problemas para que no sigan sucediendo, para hacer una sociedad menos corrupta. Que es lo que pasa hasta con las elecciones. Si millones de personas votan para sacar a un político, ocurren cambios, pero cosas como estas pueden hacer la diferencia con una sola persona, no cuando todo el pueblo va a dar su opinión en las urnas. Y de la misma manera que en Brasil se fueron de un sistema a otro completamente diferente a la hora de votar, y más allá de que este sistema es criticado por todo el mundo, literalmente por todo el planeta Tierra, lo cierto es que este sistema llegó al poder en elecciones libres, simplemente por la epidemia que había tanto de corrupción como de seguridad. Colombia tuvo que hacer cambios para que no se siguieran matando gente en las calles con estos coche bombas también. Por lo que, para responder mi propia pregunta, ¿quiero que se me imite? Definitivamente no sé. Pero de algo estoy seguro. Me gustaría que solo mi sacrificio sea suficiente para generar los cambios. Que no tenga que convertirse en una epidemia para que se arreglen estos problemas y muchísimos otros. Que se tomen las cartas en el asunto y se corrijan estos problemas para hacer una diferencia a largo plazo. Porque como mínimo ya va a haber un precedente de alguien que lo hizo, que se arriesgó a ser el primero y porque sabe lo jodido que es y tiene miedo de que afecte a más personas, es necesario que el poder político haga un cambio, porque ojalá que tenga que ser el único que haga una cosa como esta.